Bueno, pues bienvenidos a esta sesión de residentes, la sesión interinstitucional de los médicos residentes de las diversas sedes de hematología. Y en esta ocasión, como diría la doctora de Michelis, le corresponde a Monterrey, al Hospital Universitario. Esta sede es la que participará presentando el caso clínico y la discusión. El tema que tenemos ahora es hemoglobinuria paroxística nocturna. Y pues sin más, bienvenidos todos y le doy la palabra a la doctora de Michelis. Adelante, Roberta. Gracias, doctor. Pues como el doctor les dijo, el tema de hoy, el caso que se presentará y la discusión va a ser sobre hemoglobinuria paroxística nocturna. Bueno, aquí estamos todos los que les damos la bienvenida. Y el caso de hoy y la discusión la harán de Monterrey, pero en realidad es el IMSS de Monterrey, la UMAE 25 del IMSS, y ellos son las personas que nos van a acompañar. El caso lo va a presentar el doctor Juan Daniel Garza, que es residente de primer año, y después la revisión del tema, el doctor Víctor Valerio Ugarín, que es residente de segundo año de hematología, y pues los asesoró también su profesor titular del curso, que es el doctor Diego Cruz, que estará también aquí con nosotros. Y tenemos además 3 invitados que van a estar en los 3 grupos. Ahorita les voy a recordar un poco la logística para los que no han estado con nosotros en estas sesiones, pero en el primer grupo va a estar con nosotros el doctor Javier López Karpovich, que seguramente todos los conocen. El doctor López Karpovich fue, de hecho, presidente de AME hace unos pocos años y creo que es de las personas más apasionadas e interesadas por la hemoglobinuria paroxística nocturna y además un gran profesor que nos enseñó a muchos hematología, entonces pues podremos aprovecharlo mucho en esa sesión de grupo y también al final para la discusión. En el grupo 2 va a estar el doctor Efrén Montaño, que seguramente también todos lo conocen muy bien, que él tiene también mucha experiencia en el tema, en el Hospital General de México y que también es alguien muy académico que le gusta participar en todas estas sesiones. Y finalmente en el grupo 3, la doctora Elia Podaca, que lleva actualmente la clínica de falla medular aquí en nutrición y que Elia tiene mucha experiencia con el manejo de fármacos novedosos en la enfermedad, llevando algunos ensayos clínicos con nuevos inhibidores del complemento. Entonces era muy interesante escuchar su experiencia al respecto. Entonces les recuerdo un poco la logística, sobre todo para los que no habían estado en las sesiones. Todos entraron ahorita a través de la plataforma a la sesión que aparece como plenaria y de hecho solo les aparecía esa opción de la sesión plenaria. Vamos a estar todos aquí escuchando el caso clínico y después cuando yo les avise, nos vamos a salir de esta sesión, o sea, van a cerrar la pantalla del Zoom y regresar a la plataforma a donde entraron y ahí les va a aparecer la opción del salón que les corresponde para entrar a la discusión por grupos. En cada uno de los grupos vamos a discutir algunos aspectos diferentes, pero la idea es que sean grupos más pequeños para poderlo discutir un poco más platicado y con un grupo reducido de personas. Y ahí nos pondremos de acuerdo a cuándo regresar a la sesión plenaria, entonces regresaremos, de nuevo van a cerrar ese Zoom y entrar de vuelta como si volvieran a entrar a la sesión, a la plenaria a través de la misma plataforma para volvernos a encontrar a todos aquí. Y pues muchas gracias a todos por estar aquí, gracias al doctor Mellón, a nuestros profesores invitados y pues les cedo la palabra para que podamos empezar con la revisión del caso al doctor Daniel Garza. Adelante si quieres compartir tu pantalla. Y en lo que comparte la pantalla, les pido a todos, por favor, que idealmente tratemos pues, de mantener nuestras cámaras prendidas para poder vernos, aunque sea a distancia y que no sea platicar solo con una pantalla. Y por favor, mantener apagados los micrófonos para que podamos escuchar bien al ponente y no escuchar tanto ruido. Entonces, adelante, Daniel. Buenas tardes, el día de hoy voy a presentar el caso. Soy el doctor Juan Daniel Garza Escobar, residente de tercer año de hematología del IMSS número 25, el OMAE número 25. En este caso tenemos la ficha técnica inicial, es un paciente masculino de 15 años, él es originario y residente de Monterrey, Nuevo León. Dentro de los antecedentes de los heredofamiliares, un padre que vive,
que padece diabetes tipo 2, madre vive también, aparentemente sana, y un hermano también aparentemente sano. Dentro de los personales no patológicos, encontramos inmunizaciones completas para la edad, viajes, interrogado y negado, y exposición a tóxicos también se encontraban negados en ese momento. Un grupo IRH A positivo. En los antecedentes personales patológicos, alérgicos, reacciones a medicamentos negado, tabaquismo, consumo de alcohol, consumo de drogas también interrogado y negado, y transfusiones eran positivas por el padecimiento, un total de 10 concentrados eritrocitarios. Cirugías o procedimientos también interrogado y negado. Dentro de los antecedentes hematológicos, se estudia por pancitopenia en septiembre del 2011. En ese momento lo valoró pediatría, y en los laboratorios iniciales encontraron una hemoglobina de 11, neutrófilos de 1000, plaquetas de 60,000. Se descarta algún proceso oncohematológico, y mediante una biopsia de hueso, una biopsia de médula ósea, se concluye que había una disminución de las 3 líneas celulares. Se da un diagnóstico de anemia plástica no grave, y como tratamiento en ese momento se dio danazol, 100 miligramos de oral cada 24 horas. Durante ese momento, en el 2011, las transfusiones eran cada mes. Posteriormente se hicieron cada 3 meses, se espaciaron en tiempo y cesaron durante al menos 5 años, desde el 2012 hasta el 2017. En 2017 se vieron una estabilización en las 3 líneas celulares y el danazol se suspendió. Posteriormente, en noviembre del 2017, el paciente se encuentra con un cuadro de hemólisis, esto por la clínica que presentaba astenia e inamia, además de que en los laboratorios encontraron una hemoglobina de 7.5, un BCM en 100 y unas plaquetas en 106.900. Un reticulocitosis con 9.8, LDH en 1481 y aptoglobina en 7.5. El CUMS directo estaba negativo, complemento estaba normal, y como parte del abordaje se realizó un ultrasonido en donde se encontraron esteatosis hepática y el frotis de sangre periférica anisocitosis sin esquistocitos. Como parte del abordaje se hace una citometría de flujo en sangre periférica y se da el diagnóstico en ese mismo año, en 2017, de una hemoglobinura paroxística nocturna. Vemos al menos en las 3 líneas celulares deficiencia de proteína de anclaje, en este caso CD59 para glóbulo rojo, CD14 para granulocitos, CD24 para granulocitos y CD14 para monocitos. Vemos también la presencia predominante de una clona tipo 3 en las 3 líneas celulares. Lo ejemplificamos también en la citometría de flujo y por porcentajes. Durante ese momento se da un tratamiento médico, realmente prednisona, 25 miligramos de oral cada 24 horas, además de eritropoyetina, 4,000 unidades semanal, y como tratamiento para profilaxis, trombosis, rivaroxaban 10 miligramos de oral cada 24 horas. Cabe destacar que durante este momento no había tenido requerimiento de transfusión y se mantuvo así hasta que en diciembre del 2020 el paciente vuelve a presentar una hemólisis a pesar del tratamiento médico, y se da un requerimiento transfusional de al menos un concentrado eritrocitario por mes. Se evidencia en otra citometría de sangre periférica que la clona que estaba en la citometría previa había aumentado en cantidad. En este caso, igual en las 3 líneas celulares vemos un predominio de la clona tipo 3, tanto de glóbulos rojos, granulocitos y monocitos, hasta un 98 y un 94%. En este tiempo, el paciente se empezó a protocolizar mediante la clínica de trasplante posgenitores hematopoyéticos, encontrándose un hermano equiparable en grupo ABO, además en el HLA un 6 de 12, comportándose como un haploidéntico. Como puente para el trasplante, se da mediante medios externos, eculizumab, se da una inducción y un mantenimiento, y en este momento, en ese tiempo no presentó hemólisis y la hemoglobina se mantuvo en 7 a 8 gramos por decilitro. No requirió transfusiones desde mayo a julio, y en julio del 2021 ingresa a la unidad de trasplante.
se decide un trasplante haploidéntico y un acondicionamiento mieloablativo a base de busulfán, fludarabina, ciclofosfamida y ciclofosfamida post-trasplante. Al momento cuando ingresó el paciente, este se encontraba completamente asintomático, los signos vitales estaban bien, no destacan ninguna alteración en la exploración física, y en los laboratorios de ingreso se les documenta una hemoglobina 9.9, un BCM en 118, unos leucos de 6.200, neutros de 3.300 y linfos de 2.300, plaquetas de 163.900, la química nada destacable y solo la LDH estaba en 183, eso es lo importante. Bilis totales en 1.6 y la indirecta está en 1.0. Dentro de los tiempos estaban también normales, un TP de 12.1 con testigo de 11.3 y un TTPA de 28.6 con testigo también de 28.6, fibrinógeno de 267 miligramos. Se da el acondicionamiento y el día 19 de ese mes, de julio, se da la infusión de progenitores hematopoyéticos, en este caso de 4.9 millones de CD34. Posteriormente, durante la madrugada, el paciente presenta un episodio de crisis hemolítica, esto visto en la orina, en la sintomatología del paciente, además de que en los laboratorios constataban un descenso en la hemoglobina de 6.8 a 4 gramos por decilitro. La LDH en ese momento se duplicó de 2.365 a 4.103 y las bilis, la indirecta aumentó también de 2.1 a 2.8. En ese momento se dio una dosis de eculizumab como medida para frenar la hemólisis y esta fueron 900 miligramos dosis única. Ya no se volvió a repetir el episodio de hemólisis y presentó en el día 16 y 17 criterios de injerto para neutrófilos y plaquetas. El día 10 se decide el egreso a domicilio. Dentro de la terapia inmunosupresora, el paciente se fue con ácido mecofenólico, 1 gramo de oral cada 24 horas, con tacrolimus también 5 miligramos de oral cada 24 horas. De nueva cuenta, el día 11, el paciente ingresa al hospital, refieren que empezó con una crisis convulsiva de tipo tónico-clónica generalizada, más o menos la duración fueron de 10 a 15 minutos, no recuperó y el paciente llegó ahí al área de admisión continua con un estatus epiléptico. Se decide un manejo avanzado de la vía aérea y el paciente se traslada a terapia intensiva. La TAC inicial de ese día no presentaba ninguna alteración y el día 12 de agosto se manda una muestra para citometría de flujo de sangre periférica donde se evidencia la disminución de la clona tipo 3 hasta 0.09%. Dentro de la evolución del paciente en terapia intensiva se hace otro TAC de cráneo, simple y contrastada, no encuentran alteraciones y se aborda también por parte de neurología médica, se realiza un electroencefalograma, se ajustan los anticomiciales y encuentran una actividad epileptiforme de predominio frontocentral que tendían a generalizarse. Se decide realizar una punción lumbar en ese momento, donde el cultivo no presentó ningún desarrollo bacteriano y la tinta china en ese momento estaba negativa. El 20 de agosto de 2021 se le dice una resonancia magnética de encéfalo contrastada, donde tampoco se evidencian alteraciones estructurales. El 21 de agosto, también en 2021, se sospechó de que presentara enfermedad de injerto contrahuésped agudo a nivel del sistema nervioso central, por lo cual se inició terapia a base de inmunoglobulina humana, 0.4 gramos por kilo por día, además de ruxolitinib, 5 miligramos de oral cada 24 horas. La terapia inmunoglobulina duró 5 días y el ruxo se mantuvo hasta el egreso. El 25 de agosto se realiza de nueva cuenta otro electroencefalograma, no se evidenció ningún foco epileptogénico y se decide el día 27 una extubación, la cual resulta exitosa. El paciente sube a piso a cargo nuestro y el día 2 de septiembre se decide el egreso a domicilio. Actualmente ya el paciente se ve en la consulta cada 2 o 3 meses y el paciente se encuentra sintomático, sin nuevas crisis hemolíticas, sin crisis convulsivas, con un quimerismo en enero del 2022 al 50%
Y los laboratorios en esa visita eran de leucos de 2.550, neutros de 1.600, linfos de 600, plaquetas de 163.000 y hemoglobina de 15.2. Las bilis totales en 0.2 y el LDH en 165. Y es todo. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Antes de irnos a las discusiones por grupos, pues aprovechemos que tienen fresco el caso, por si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Daniel y a Diego, que ya vi que también está por acá como pues, su profesor del curso que estuvo también en el caso. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerles sobre el caso? Si quieren pueden hacerla ya sea por chat o hablando. Son preguntas para nada más, para cuestión de claridad. Cuando el paciente tiene dentro de sus antecedentes personales patológicos ese cuadro de pancitopenia en el 2011, ¿no le hicieron deshidrogenasa láctica? Al menos en los antecedentes no lo mencionaron, pero no, según yo no. Ok. No digo porque a lo mejor no es, desde entonces tiene el padecimiento y que pues quizá vaya a haber un comentario en todo esto en relación de que la inmunosupresión es capaz de inducir clonos HPN y entonces pues esto será motivo de discusión más adelante. La otra es la recomendación actual es medir la clona básicamente en granulocitos. Los eritrocitos no es de mucha utilidad porque cuando se destruyen, pues la clona baja. Sí. Y entonces subestima la enfermedad. Entonces quizás sea seguir mejor la recomendación internacional desde el punto de vista de citometría de flujo para hacerlo. Puede que se haga en todo, pero básicamente las decisiones tomarlas la clona en granulocitos. Y finalmente, ¿qué tan frecuente es esta manifestación clínica de crisis convulsiva como parte de injerto contra huésped? O sea, en un órgano tan separado o aislado del sistema inmunológico. Exploraron otras cosas como para decir, bueno, no hubo enfermedad de injerto pues, contra huésped hepática o en algún otro sitio. Sí, se buscó intencionadamente en alguna otra manifestación, pero esta fue la única que se pudo, que tuvo las repercusiones clínicas. Realmente a nivel hepático, a nivel de piel o gastrointestinal no encontramos nada en ese momento. Y le digo, fue al día después del alta del paciente. Okay, sí, a mí también me llamó la atención lo mismo, digo, está muy interesante. Nunca se me hubiera ocurrido como opción de las manifestaciones neurológicas un H agudo, pero bueno, está interesante que lo hayan considerado así. Alguien pregunta en el chat si tienen algún plan con ese último quimerismo del 50%. Pues realmente lo que se buscaba en ese momento o en este momento es mantener al menos las cifras de hemoglobina, las cuales están bastante bien, y la inmunosupresión se ha ido quitando. De acuerdo, pues creo que nos podemos ir a la discusión por grupos, seguramente irán saliendo mucho más dudas, creo que hay muchas cosas interesantes que discutir del caso, pero podemos regresar después y seguirlo platicando. Entonces ahorita son las 7:23 minutos. Nos salimos de esta sesión de Zoom y a través de la misma plataforma a la que entraron, les va a aparecer ahora el grupo que le corresponde. Nos vemos en los grupos y podemos regresar aquí. Bueno, antes de irnos, alguien pregunta si ya no reportaron más clonas posterior al trasplante. Entiendo que le hicieron una citometría de flujo post-trasplante y sí, no había clonas ni tipo 2 ni tipo 3, ¿correcto? No. De acuerdo. Y preguntan si continúa con ruxolitinib. No, ya no. Ya no. De acuerdo. Entonces, nos vamos a las sesiones por grupos y regresamos a la plenaria al 10 para las 8, 7:50. Cada uno en sus grupos se despide para que regresemos aquí para escuchar la revisión del tema
y la discusión final. Entonces nos vemos ahorita en los... Sí, si quieres adelante, Stephanie, que a nosotros nos tocaba pues hablar sobre toda la parte inicial del diagnóstico. Bueno, dentro de la parte inicial del diagnóstico, sobre todo enfocados en el caso de este paciente, pues comentamos pues que al primer inicio, desde que se diagnoza la pancitopenia, pues saber o contar con una clona para HPN, pues es muy, muy relevante, y en general, como para todos los casos que nosotros llegamos a ver también, tener una clona cuando sospechamos de una anemia plásica o de un síndrome mielodisplásico es muy relevante. La mayoría de nosotros que discutimos, pues el diagnóstico obviamente es corroborar la clona mediante citometría de flujo con el uso del FLAIR. Comentamos la relevancia que tenemos sobre todo para realizar el diagnóstico específicamente en los granulocitos, ya que en los eritrocitos y en los monocitos, dependiendo del caso y del paciente, pues se puede ver alterado o en niveles infraóptimos, ¿no? Entonces podríamos pensar que a lo mejor no hay clona cuando sí lo hay. Algo que comentábamos también pues es la presencia de transfusiones, sobre todo pues en los pacientes que tienen anemia que requieren soporte transfusional, pues también se va a ver modificado, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que la clona que más nos ayuda sobre todo es la clona para granulocitos. En cuanto al abordaje diagnóstico, pues obviamente el abordaje que ya sabemos sobre un paciente con pancitopenia o una falla medular, y el abordaje de pues una anemia hemolítica que sea no autoinmune, obviamente ayudarnos de los paraclínicos, el perfil de hemólisis completo y el COMS. Otra cosa que discutíamos es si nosotros tenemos el acceso a la citometría de flujo. Afortunadamente creo que sí, en varios de los centros como que la mitad de la mitad sí se tiene el acceso para hacer una adecuada citometría de flujo para verificar la clona. Y pues otra de las cosas que comentábamos era en qué momento pues nosotros vamos a hacer o a realizar un aspirado con una biopsia para ver o estudiar al paciente con HPN. Pues comentamos que casi siempre cuando nosotros sospechamos que hay una falla medular, hacemos la clona para HPN. Sin embargo, también comentamos la relevancia de que en la historia natural de la enfermedad, si vemos que en algún momento el paciente empieza con citopenias y que a lo mejor la clona o bueno, el perfil de hemólisis se ha mantenido estable y no ha tenido crisis hemolíticas, pues puede estar en una progresión hacia una anemia plásica o una displasia, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer el reabordaje de nuevo, ¿no? También discutimos la parte de la clasificación, sobre todo pues enfocada en 3 grandes grupos, ¿no? El primer grupo, que sería el grupo del hemólisis, que pues van a tener una clona de más del 50%, el grupo que va a cursar con la falla medular, que puede ser con anemia plásica o displasia, y el grupo de los pacientes que van a entrar en una clona que está del 10% o menor y que sea, por ejemplo, subclínica. Muy bien, muchas gracias, Stephanie. ¿Y alguien del grupo 2, más bien quién del grupo 2 nos va a compartir lo que discutieron? No sé si no están todavía. ¿O no se pusieron de acuerdo? ¿Quién? Grupo 2, creo que es Omar. Sí. Adelante. Nosotros somos del grupo 3. Bueno, el grupo que estaba con Efren. Grupo 2, ajá. Sí. Grupo 2 va a presentar Omar. Adelante. Bueno, tu grupo, Omar. Ok. Bueno, nosotros vimos lo relacionado con el tratamiento. Pues las indicaciones para el tratamiento básicamente Perdón, pero creo que es Omar, con Omar revisamos lo del grupo 3, ¿no? Del tratamiento. Sí, así es, grupo 3. No sé si es otro Omar. Es otro Omar, con grupo 2. Sí.
Yo también soy Omar. Perdón. Entonces, primero Omar Fernández, sí. De lo del grupo 2, lo primero que revisamos es cómo se hace el seguimiento. Mencionamos brevemente las guías canadienses y de otros grupos para. Mencionamos también en qué condiciones se tiene que hacer más frecuente el seguimiento, por ejemplo, en mujeres embarazadas, cuando hay procedimientos quirúrgicos, que el seguimiento en general cuando se asocia a HPN a alguna otra enfermedad de síndrome de falla medular como síndrome mielodisplásico o anemia plástica, el seguimiento debería de ser conforme se hacen esas enfermedades. Muy importante la parte de la fatiga porque nos puede identificar incluso datos de depresión del óxido nítrico, estar midiendo biometrías hemáticas, reticulocitos, deshidrogenasa láctica, datos de falla renal, de hemoglobinuria. Y como estos pacientes pueden hacer hemoglobinuria y hemosideриnuria, también estarles midiendo ferritina, estar viendo los depósitos de hierro, ver que tengan una adecuada suplementación con ácido fólico, hacerles mínimo una vez al año un ecocardiograma, sobre todo para la parte de las presiones de cavidades derechas y también para monitorizar las clonas, estarlo haciendo de preferencia cada 6 a 12 meses de ser posible, ¿no? Esto en cuanto a la parte del seguimiento de los pacientes. Una pregunta que nos topamos que era muy complicada era qué hacer o qué dar de tratamiento en ausencia de inhibidores del complemento del tipo de eculizumab o cualquier otro de los ya aprobados. Eso quizá lo que comentábamos es que es el contexto de la mayoría de los centros porque la mayoría no tenemos disponible eculizumab. Mencionábamos que algunos pacientes, sobre todo en los estados de hemólisis aguda, pueden llegar a responder algunos análogos andrógenos como danazol, a dosis altas de glucocorticoides, a otro tipo de inmunosupresores, pero finalmente no existe una terapia estándar en este caso. Lo que sí, las cosas de soporte, hay que estarles dando ácido fólico como cualquier otro paciente que tiene anemia hemolítica crónica y por lo de la hemosideриnuria, valorar estar haciendo reposición de hierro, porque a pesar de que sean dependientes de transfusión, muy frecuentemente estos pacientes desarrollan anemia ferropénica sobreañadida. Y hay una de las dudas que sí yo tenía era si existía algún tipo de evidencia del uso de nitroprusiato o donadores de óxido nítrico para estos pacientes en el caso en el que no tuviera eculizumab, ¿no? Y finalmente lo que comentábamos sobre la trombosis es que previamente se había considerado como un evento asociado a la hemólisis, pero hoy día se ha visto que tiene que ver más con, primero, la deficiencia de proteínas acopladas a GPI, tanto plaquetarias y en monocitos, y a la producción de C5A y de C3A, que al final terminan, entre otras cosas, estimulando la liberación de factor tisular, terminan también teniendo deficiencia de los actividades del plasminógeno del tipo urosinasa y terminan también estimulando la producción, entre otras, de TNF-alfa y de interleucina 6, que todo eso les da un estado protrombótico. Y queda todavía en tela de duda la parte de la depresión de óxido nítrico como un desencadenante de la trombosis en estos pacientes. En cuanto al manejo de los eventos trombóticos, pues con lo que comentábamos que hay más evidencia es con heparina de bajo peso molecular, sobre todo con enoxaparina es lo que más hay. Y en las condiciones en las cuales está más justificado dar tromboprofilaxis primaria, pues es en el embarazo, sobre todo en mujeres embarazadas que no están recibiendo eculizumab, porque aquí después sí se transforma en un área gris todavía, y sobre todo en ese periodo de las 6 semanas posparto y justo antes de, para evitar como los eventos ginecobstétricos adversos que se asocian a la enfermedad. Y también mencionamos cómo queda en tela de juicio del si hacer tromboprofilaxis primaria o no, y en pacientes que no están recibiendo eculizumab y ya tuvieron un evento trombótico, pues sí valdría la pena o sí considerar el usar anticoagulación de forma, pues, a largo plazo, ¿no? Ya con eculizumab, pues sí comentamos también que hay algunos grupos que mencionan que en esas condiciones, algunos consideran sí suspender la terapia anticoagulante y otros sí lo terminan continuando de por vida. Gracias. Creo que al final podremos discutir algunas cosas interesantes sobre esto porque creo ver que las conductas son diferentes en distintos centros, sobre todo en cuanto a la tromboprofilaxis y creo que lo podemos dejar para el final para dar tiempo a la plática también. Y podemos pasar a las conclusiones del otro, Omar. Sí. Buenas noches. Nosotros lo que vimos fue las indicaciones para inhibidores de complemento, dentro de las que destaca pues hemólisis, predominantemente si hay deshidrogenasa láctica arriba de 1.5
que exista lesión renal, hipertensión pulmonar, eventos trombóticos, distonía del músculo liso, como se comentaba. Esas son básicamente las principales indicaciones para iniciar este tipo de inhibidores. Otra cuestión que vimos fueron los efectos adversos de estos medicamentos. De los más importantes, pues es las infecciones por microorganismos encapsulados, principalmente meningococo, por lo que discutimos la importancia de la profilaxis. Y también, pues, se reporta muy comúnmente la cefalea. Otro punto que discutimos fue en quienes se ha indicado el trasplante de progenitores. Pues va a ser principalmente en anemia plástica severa, así como en síndrome mielodisplásico, y también cuando exista resistencia a este tipo de inhibidores del complemento, ya que se han visto algunos polimorfismos. Y también discutimos que en relación a costos, se pudiera ver qué tan factible es hacer un trasplante en pacientes que no puedan conseguir este tipo de medicamentos. Ya por último, lo que vimos fue los nuevos medicamentos, que pues sabemos que el eculizumab pues, es un inhibidor del C5, que es la parte más, es una parte distal del sistema de complemento. Se están viendo estrategias más proximales como los inhibidores del C3, como el pegcetacoplan, o incluso otras estrategias como inhibir el factor D o el factor B con el danicopan o el iptacopan. Básicamente es lo que discutimos. Muy bien, muchas gracias. Pues si quieren pasamos a la revisión final y después dejamos unos minutos para poder escuchar comentarios, que seguramente habrán más personas que quieran hacer comentarios. Que se andaba por aquí ya Víctor, ¿no? Puedes compartir tu pantalla y adelante. Bueno, ¿me escuchan? Sí, creo que nada más te falta, exacto, ponerlo para compartir, pero te escuchamos bien, adelante. Muy bien. Bueno, yo soy Víctor Valerio, residente de segundo año de hematología en la UMAE 25, y pues vamos a hacer la revisión de manera rápida de esta enfermedad de hemoglobinuria paroxística nocturna, que pues se trata de una enfermedad caracterizada pues por episodios de hemólisis, episodios de hemólisis, también eventos trombóticos, y también una presencia de falla medular que puede evolucionar a una evolución clonal que lleva ese síndrome mielodisplásico o anemia plástica. Y pues bueno, cabe dentro de las enfermedades raras de la hematología, con una incidencia de 1 a 1.5 personas o casos por millón de habitantes a nivel global, pero pues esta incidencia puede ser variable de acuerdo a la zona en la que se encuentre los pacientes. Va a ser más común en áreas como Asia, como China, Japón, Corea, y un poco menos frecuente en el occidente, como España, Estados Unidos, Reino Unido. Y pues realmente la edad va a variar también desde los 30 hasta los 59 años aproximadamente. Y de manera pues rara va a ser en los niños. En caso de que se llegue a presentar en las edades pediátricas, va a estar más prevalente sobre todo en la transición de la adolescencia hacia la vida adulta. La mortalidad, sobre todo pues antes de tener las terapias blanco, en 1990 aproximadamente, la sobrevida global de estos pacientes no sobrepasaba los 10 años. Sin embargo, ya conforme va pasando el tiempo con las terapias y con los estudios, la sobrevida a finales o inicios más bien de los 2000 se lograba hasta los 20 años. Y ya con la presencia o con de las terapias blancas como eculizumab, los pacientes pueden llegar a tener una vida normal, con un tiempo de vida pues estimado para una persona con esta enfermedad. Para hablar del HPN, pues tenemos que hablar también acerca del papel
del GPI, del glicosilfosfatidilinositol, que pues básicamente va a tener un papel imprescindible para la fijación de las numerosas proteínas a la membrana de la superficie de las células, sobre todo aquellas, proteínas necesarias para la activación del complemento, el CD55, CD59, que pues en los pacientes que tienen HPN va a haber una deficiencia del GPI, que va a ser secundario a la alteración o una mutación del gen PICA, que este va a ser un gen que va a estar ligado al X, y que se requiere como dentro de los primeros pasos para la síntesis de la glicosilfosfatidilinositol. Entonces, estas alteraciones en la mutación del PIGA se van a dar de manera temprana en las células progenitoras hematopoyéticas, que las cuales van a tener una expansión clonal y de esta manera van a tener la expresión la falta de la expresión del PIGA. Entonces, la falta de la expresión de este gen pues va a ser perjudicial para los eritrocitos, puesto que se necesita la expresión del GPI para poder anclar las proteínas de regulación del complemento, el CD55 y CD59, que las va a hacer susceptibles a hemólisis. Los mecanismos involucrados en la hemólisis, pues tenemos que de manera normal en la superficie de los eritrocitos se van a ver expresado el CD59, CD55, que pues van a proteger de cierta manera la toxicidad mediada por el complemento. Entonces, al no tener la expresión del GPI, estas moléculas de regulación no van a estar presentes. Entonces, nos va a llevar hacia una activación del complejo de ataque de la membrana de manera excesiva, lo que nos va a llevar a una embólisis intravascular. También, al no tener el CD55, la acumulación del CD3 del complemento se va a ver, va a haber un aumento de la acumulación en la superficie del eritrocito del C3, lo que nos va a llevar a que sea detectado por los macrófagos del vaso y del hígado, principalmente del hígado, y esto nos va a llevar a una hemólisis extravascular. ¿Sí? En cuanto a las manifestaciones clínicas o cómo vamos a sospechar a un paciente que tiene HPN, pues lo podemos dividir entre lo subjetivo y lo objetivo. Lo que los pacientes nos van a referir principalmente son datos de síndrome anémico, fatiga, letargia, astenia, adinamia, disnea, palpitaciones, pero también puede llegar a presentar dolor abdominal, dolor torácico, odinofagia, impotencia, cefalea, que esto va a ser consecuencia de tanta hemólisis que hay en intravascular, que va a haber una liberación, los sistemas de aclaramiento para la hemoglobina libre se van a estar saturados, entonces va a haber más hemoglobina libre, la cual va a unirse hacia el óxido nítrico, y de esta manera va a tener una alteración o una disrupción del sistema endotelial. Entonces, es por esto que nos va a dar estas manifestaciones. También está ligado el exceso de hemólisis con la liberación del óxido nítrico o la alteración del sistema del óxido nítrico con la presencia de los eventos trombóticos, que pues esto justamente va a activar, va a llevar una activación plaquetaria y también pues la agregación de las mismas. ¿Sí? Y de lo que nosotros podemos ver, los episodios de hemoglobinuria, que realmente no va a ser algo tan característico en esos pacientes. Se mencionaba que hasta en un cuarto de los pacientes van a presentar los episodios de hemoglobinuria, que pues no necesariamente tiene que ser como que durante el transcurso de la noche, cuando los pacientes presentan una hemólisis exagerada. La hemólisis puede ser a lo largo de todo el día, de la mañana, tarde, noche, o también puede ser los pacientes que tienen alteraciones en el ciclo del sueño, que presenten la hemólisis durante el sueño, si lo presentan en el día, y al momento de despertar, ver los cambios de coloración en la orina, que va a ser un color marrón, oscuro, como refresco de manzana. La presencia de la ictericia y los eventos trombóticos que van a estar relacionados a lo que ya les había comentado acerca del óxido nítrico, que si bien hay pues sí controversia en cuanto a los eventos de trombosis, de qué va a estar desencadenando estas situaciones, se habla que una de las teorías es eso justamente de los eventos o de la hemólisis, pero también se habla que
va a haber una liberación de citocinas que van a activar a los macrófagos, los neutrófilos, que va a haber mayor liberación de elastasa y que pues esto nos va a llevar también a un mayor evento de trombótico. Y también se sospecha o nos hace pensar que ya con el eculizumab que va dirigido hacia el C5, los eventos trombóticos disminuyen bastante. Entonces, también se sospecha que los eventos trombóticos van a estar dados por esta vía, ¿sí? Entonces, ya cuando tenemos una sospecha diagnóstica de estos pacientes que cumplen con estos criterios, vamos a ver las anormalidades en los laboratorios, que principalmente pues las citopenias, anemia con un grado variable desde leve hasta severa, la evidencia de hemólisis intravascular con la DHL elevada, la bilirrubina indirecta elevada, hemoglobina baja, la deficiencia de hierro, que ya lo habíamos comentado, y la hemocidenuria. Y una vez teniendo ya nuestra sospecha diagnóstica con las anormalidades en los laboratorios y las manifestaciones clínicas que tienen los pacientes, tenemos que demostrar la deficiencia de la GPI, sobre todo en sangre periférica por citometría de flujo, que uno pensaría que, pues bueno, los eritrocitos son los más afectados, entonces deberíamos de hacerlo solamente con los eritrocitos. Sin embargo, el análisis de la citometría de flujo o de la detección de los GPI o la deficiencia de los GPI en los eritrocitos va a estar mermada por diferentes situaciones. Una de estas es el grado de hemólisis. Entre mayor hemólisis hay, la presencia o detectar la presencia de la deficiencia de GPI va a estar alterada. Entonces, el tamaño de la clona de HPN no va a estar determinada de manera adecuada. Entonces, lo ideal es siempre realizar esta medición en dos líneas celulares. Se prefieren los eritrocitos y los polimorfonucleares para determinar bien el grado o la presencia pues, de la clona de HPN. Entonces, tenemos diferentes marcadores que, pues, de acuerdo a cada célula, vamos a tener diferente presencia: CD14 para los monocitos, CD16 para los neutrófilos, CD55 y el CD59 para los eritrocitos, leucocitos y las plaquetas. También podemos tener el CD157 para tanto monocitos como neutrófilos. Y bueno, como les había comentado, se tiene que tener, o sea, demostrar la ausencia de las proteínas de anclaje de GPI. Y en cuanto a los eritrocitos, nos mencionaba que el uso del CD235 y el CD59 nos aumenta la sensibilidad de la detección de las clonas de HPN hasta en un 0.01%, y de esta manera ya poder determinar entre la clasificación del tamaño de la clona entre tipo 1, 2 y 3, que el tipo 1 pues va a haber una expresión grande pues de estas GPI, o sea que va a estar normal. La tipo 2 que solamente va a tener una expresión parcial, y la tipo 3 es la que no va a tener ninguna expresión, que va a estar totalmente abolida. ¿Sí? Y pues lo que les había comentado justamente, que se prefiere o va a tener más impacto el uso de la citometría de flujo en los leucocitos, en los polimorfonucleares sobre todo, para para evitar justamente esa merma entre la clona en los eritrocitos en cuanto a las transfusiones o al grado de hemólisis que tengamos. Y bueno, ya teniendo esto, podemos dividir al HPN en tres, que es la HPN clásica, la subclínica y la HPN en contexto con alteraciones en la médula ósea. La clásica pues es la que se va a caracterizar por una clona de HPN grande de un 50 al 100% de la clona o de la presencia de la clona. También episodios importantes de hemólisis intravascular con DHL elevada, hemoglobinuria macroscópica y alteraciones en la médula ósea pues realmente no tan relevantes, puede ser normocelular, hipocelular, pero va a tener hiperplasia eritroide y con una morfología pues cercana a lo normal o normal. En la que está en un contexto de una falla medular o alteraciones en la médula ósea, aquí la clona de HPN va a estar un poco más disminuida, del 25 al 50%. Los eventos de hemólisis no van a estar tan marcados como en la clásica, pero aquí lo que lo va a distinguir o que va a ser como que un poquito más la pauta en diferenciar una y otra va a ser las alteraciones en la morfología de la médula ósea, con datos de displasia o que sea una médula ósea hipocelular. Y la HPN subclínica, que pues aquí es la clona del HPN, va a estar muy pequeña, que realmente no nos va a traducir a un evento de hemólisis tal cual, y que pues no lo podemos detectar ni laboratorial ni tampoco de manera clínica de los pacientes. Y las alteraciones en la médula ósea pues también van a ser indiferentes, ¿sí?
Y con esto hay que tener en cuenta, lo tenemos que tener en cuenta para el tratamiento, porque el inicio del tratamiento va a depender de acuerdo a la presentación de los pacientes. Tomar en cuenta que los episodios hemolíticos sin falla medular, que es la HPN clásica, diferenciarla de las que tienen una falla medular como anemia plástica o con HPN, porque la respuesta al tratamiento va a ser muy diferente entre una y otra, y lo que les debemos de ofrecer a los pacientes también va a ser muy diferente una y otra. Y también tomar en cuenta las complicaciones trombóticas, que pues es el evento pues que define la muerte de muchos de los pacientes. Hasta un 50% de los pacientes fallecen por complicaciones trombóticas. Dentro de las opciones terapéuticas que tenemos es el anti-CD5, que es el eculizumab, el trasplante halogénico haploidéntico y los esteroides, que aquí hay que tener en cuenta que los esteroides realmente no van a ser de mucha utilidad, simplemente van a ser como para mejorar los niveles de hemoglobina, disminuir los episodios de hemólisis, y el uso de los esteroides a largo plazo pues realmente no va a tener tanta eficacia como los otros dos. Entonces, el eculizumab, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Que lo vamos a tener que utilizar, lo se puede utilizar, o los criterios van a ser cuando tenemos una clona de más del 10% de granulocitos, de la clona de HPN en más del 10%. Una hemólisis intravascular muy marcada, anemia que sea muy sintomática, eventos de trombosis importantes a nivel renal, pulmonar, abdominal, y que nos condicione la lesión renal, la pulmonar y también episodios de hipertensión, el dolor abdominal severo e incluso los episodios en los cuales los pacientes presenten disfagia importante, que tengan que hospitalizar. También esos son criterios en los cuales podemos utilizar el eculizumab. La dosis del eculizumab va a ser una inducción de 600 miligramos de manera intravenosa cada semana por 4 semanas, y posteriormente se va a aumentar la dosis a 900 miligramos, pero de esta vez van a ser cada 2 semanas. Entonces, el eculizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que va a bloquear la unión del complemento AC5. Entonces, de esta manera va a inhibir la formación de complejo de ataque a la membrana, pero de cierta manera va a estar compensando la deficiencia del CD59. Sin embargo, la deficiencia de CD55 va a estar ahí todavía descompensada, de manera que la hemólisis, que va a haber cierto grado de hemólisis en estos pacientes a pesar del eculizumab, porque el CD3, como lo habíamos comentado, se va a acumular en la superficie de la membrana de los eritrocitos, y pues esto va a estar... lo van a detectar los macrófagos en el hígado, en el vaso, y lo que nos va a llevar a una hemólisis extravascular. Entonces, de cierta manera, a pesar del eculizumab, vamos a tener eventos de hemólisis, pero en menor medida que sin él. Cuando damos el tratamiento con eculizumab, tenemos que tener un monitoreo de manera semanal durante las primeras 4 semanas, con biometría hemática completa, conteo de reticulocitos, las bilirrubinas séricas y LDH. Ya después de estas 4 semanas, el monitoreo puede ser de manera mensual, y recordar que de manera anual tenemos que hacer una determinación de citometría de flujo, puesto que la variación de la clona puede ser aumentar en el transcurso de este año. Dentro de los primeros días, el conteo de la LDH se planea o se pretende que se disminuya. El conteo de los reticulocitos y la hemoglobina puede ser variable por el grado de hemólisis que todavía va a tener va a estar presente pues en el HPN a pesar del eculizumab, por lo que les comentaba de la activación o que queda libre la vía S3. Entonces, lo que hace o lo que nos beneficia el uso de anti-CD5 es la disminución de la necesidad transfusional, mejorando también la calidad de vida y sobre todo disminuyendo el riesgo de las trombosis. Y bueno, en aquellos pacientes que tienen ya una insuficiencia medular por anemia plástica, síndrome medulisplásico, las posibilidades de que tengan una respuesta adecuada con el eculizumab van a ser más limitadas. Entonces, no se van a ver tan beneficiados de esto. Entonces, de los efectos adversos, los principales va a ser la cefalea, pues al tener ya bloqueada la liberación o la hemólisis, de cierta manera, el óxido nítrico no va a estar tan prominente, tan consumido pues por la hemoglobina libre. Va a haber una elevación aguda del óxido nítrico, y esto nos va a condicionar a los episodios de cefalea. También al tener, pues sí,
la activación del complemento en las vías terminales de manera constante. Las infecciones por Neisseria van a ser, o en las infecciones en general, van a ser también un parteaguas para la mortalidad de estos pacientes. Por lo tanto, necesitamos vacunar a todos los pacientes con la vacuna cuadrivalente y serogrupo B. Esto se recomienda que se haga 2 semanas antes del inicio del eculizumab, pero si el evento trombótico o lo que queremos, o el evento pues de hemólisis es más importante o sopesa más la vacunación, o sea, no puede aguantar 2 semanas, se puede iniciar la vacunación con el eculizumab, pero dando tratamiento profiláctico con antibióticos durante esas 2 semanas. Ya después de esas 2 semanas, hay quienes recomiendan que se siga la profilaxis con antibióticos, hay quienes que solamente que sigan así su curso. Y pues la hemólisis extravascular, que les había comentado, que de cierta manera va a seguir ahí de manera constante por vía de la activación del C3. El papel del trasplante de médula ósea de primera instancia no es recomendable para los pacientes con HPN clásica. Sopesa más el riesgo de la morbimortalidad al momento del trasplante, que pues realmente no es algo que se tenga que recomendar de primera instancia, pues. Pero en caso de que los pacientes, o más bien en los centros donde nos encontremos, no sea una opción iniciar el eculizumab, el trasplante de médula ósea es recomendado. En aquellos pacientes también que no responden de manera inicial al eculizumab por alteraciones cromosómicas o de deficiencia de C5, perdón, congénito, también son candidatos al trasplante de médula ósea, que a pesar del inicio del eculizumab, la hemólisis intravascular sea persistente, son candidatos a este tratamiento, y aquellos pacientes que no cumplen con criterios de anemia plástica, más bien que cumplen con criterios de anemia plástica severa. Entonces, también esos van a ser los candidatos a trasplante de médula ósea. Lo que vamos a utilizar, el esquema ideal, va a ser un trasplante alogénico con un acondicionamiento mieloablativo, pero también puede haber la opción de tener un acondicionamiento no mieloablativo en aquellos pacientes que son jóvenes y quieren a lo mejor tener, pues sí, familia más adelante, o que las complicaciones asociadas al trasplante no sean, sean desfavorables para esos pacientes y que no puedan tolerar el trasplante, ¿sí? Y pues de última diapositiva, el rol de la anticoagulación. Antes de las terapias dirigidas, el tratamiento se dirigía a los anticoagulantes antivitamina K y con heparinas. Pero tenemos que tomar en cuenta la historia clínica de los pacientes, sobre todo el historial de trombosis de ellos. De manera profiláctica, la LDH nos puede dar un marcador importante en aquellos pacientes que pueden presentar trombosis, y aquellos pacientes que inician el eculizumab que no requieren profilaxis, que no han tenido ningún evento de trombosis, pues la tromboprofilaxis se puede obviar. Pero en aquellos pacientes que ya presentan eventos de trombosis previo, la anticoagulación debe mantenerse aún con el eculizumab. Siempre y cuando tengamos en cuenta que no haya datos de contraindicación, ya sea sangrados importantes o un conteo plaquetario muy disminuido por la aplasia medular. Y esta pregunta, pues yo creo que es como que la más controversial de cuál anticoagulante debemos utilizar, que realmente no hay un consenso de cuál podamos utilizar de primera instancia. Hay quienes prefieren los anticoagulantes orales directos por ser más controlados, por tener menos riesgo de sangrado que las heparinas, por ejemplo, o que la warfarina. Entonces eso ya depende de cada, pues ahora sí que cada centro, determinar cuál es el esquema que quieren utilizar. Y siempre tener en cuenta que debemos utilizar el anti-C5 en cuanto haya eventos de trombosis aguda, porque como lo habíamos comentado, la trombosis va a disminuir de manera considerable al momento de que nosotros empecemos el anti-C5. Y pues ya sería todo. Muchas gracias, Víctor. Creo que redondeaste muy bien mucho de lo que estuvimos discutiendo. Creo que podemos tomarnos unos 5 minutos para algunos comentarios finales. Yo, por mi parte, solo quisiera hacer un comentario en particular que es acerca de la carga sintomática que tienen estos pacientes, que creo que es algo que de pronto consideramos poco porque estamos pocos acostumbrados
a evaluar síntomas que son poco objetivos, pero yo honestamente me di cuenta de esto cuando tuvimos que evaluar con escalas de calidad de vida en algún ensayo clínico con un inhibidor del complemento de estos pacientes, como ni siquiera nos habíamos dado cuenta que los pacientes tenían tantos síntomas, ¿no? Estaban muy cansados y con síntomas que son poco objetivos y poca importancia le tomamos porque estamos más acostumbrados a ver datos duros y cuantificables, pero no olvidarnos que estos pacientes sí tienen una carga sintomática muy importante y que es algo pues que tenemos que atender, ¿no? Y quisiera pues para los últimos minutos, digo, agradecerles primero a todos los que participaron y pedirles pues a nuestros expertos que están aquí, el doctor López Karpovich, Efren, Elia y también a Diego, que estuvo como profesor titular del curso, si quieren dar como algunos comentarios finales y a lo mejor un poco también mencionar acerca de esto, de esta pregunta que a lo mejor resultó ser lo más controversial sobre tromboprofilaxis primaria en estos pacientes, porque veo que a lo mejor es lo único que no es una conducta estándar en todos los centros, ¿no? ¿Quiere comenzar, doctor López? Sí, gracias, Roberta. El comentario es en relación al uso de glucocorticoides. En este caso clínico en particular, la intervención terapéutica, ya que estuvo establecido el diagnóstico de HP hemolítica, es usar prednisona. Y yo creo que cuando se ponderan los resultados de los estudios con el uso de prednisona, en ese entonces ni siquiera había mediciones de calidad de vida con los enfermos y los cambios que hubo en términos de disminuir la hemólisis fueron nulos. O sea, no hubo cambios. O sea, la prednisona no tiene un rol específico que pueda mitigar o ayudar o mejorar a los enfermos, excepto uno, que cuando los humanos tomamos glucocorticoides, aparte de que nos da insomnio, nos sentimos mejor. Pero desde el punto de vista de la fisiopatología de la enfermedad, pues no hay un indicio claro de que tenga alguna utilidad en el enfermo. Y dos, lo que sí hay que tener presente es que sí pueden inmunosuprimir a los enfermos. Entonces, la predni usada de manera crónica, pues yo creo que no tiene ningún papel a juicio personal de que sea utilizada. Hay una diapositiva que estuvo en el redondeo en la cual hablaban de esteroides. Yo creo que en medicina debemos ser muy, muy claros y en hematología más. Entre lo que son los glucocorticoides, que son la PRED, la DEXA, la metilprednisolona, todo esto, y lo que son los andrógenos. Los andrógenos pues no son esteroides, pero no son glucocorticoides, y nos mostraban el uso de andrógenos en los pacientes con HPN. Y sí tiene su lugar. Sí tiene su lugar porque en aquellos sitios en donde no hay eculizumab, no hay ninguna otra cosa, pues los enfermos lo único que podemos hacer es estar con ellos, hacerlos que la pasen lo menos mal posible. Y de las indicaciones que yo sugeriría en aquellos lugares en donde son los más, en los cuales no se les puede ofrecer tratamientos específicos eficientes para la enfermedad, es uno, mantenerlos perfectamente bien hidratados, porque la hemólisis, aparte de que produce todas las situaciones que ahorita produce glomerulopatía. Si hacemos que los pacientes tengan una fracción de un plasma, una fase plasmática expandida, y eso se logra tomando agua. Entonces, recomendarles a los enfermos que se hidraten muy bien, de 3 a 4 litros al día de ingesta de agua. Esto hace que el volumen plasmático aumente y que el flujo a nivel renal mejore, y tratando de evitar al máximo que suceda este tipo de complicaciones como es la glomerulopatía por depósito de globulinas. También tener presente que en la crisis hemolítica máxima al paciente hay que hidratarlo y no le va a alcanzar la vía oral. Entonces hay que ponerles una venoclisis y empezarles a darles soluciones. Esto aumenta y mejora y disminuye el riesgo de esta complicación, que cuando se presenta, si se maneja de manera eficiente, la reversión es totalmente reversible. Cuando no se maneja de manera pronta, esos riñones ya quedan, pues podríamos decir, dañados hasta cierto punto. Y el uso de andrógenos sí tiene un lugar, porque los andrógenos al día de hoy siguen siendo de utilidad porque por lo menos
son eritropoyéticos. O sea, el efecto eritropoyético de los andrógenos está claramente demostrado a lo largo de los años. Entonces, hidratarlos bien, a mi juicio no darles prednisona. Si no hay otra cosa, pues denles andrógenos. Pues cuál, el que tengan, el danazol, usen danazol, pero el andrógeno no hay que quitarlo. Y finalmente, dado que el eculizumab es muy costoso y que todos estos nuevos fármacos inhibidores del complemento van a seguir siendo igual de costosos, el grupo de Monterrey, que hoy tuvo como la presentación de su caso, que fue trasplantado. Entonces yo digo que el trasplante en este tipo de enfermos está total y absolutamente garantizado en este país. Teniendo presente que los enfermos con HPN hemolítica, con HPN falla medular, son los pacientes idóneos dentro del grupo de HPN para que sean trasplantados. Y aquellos enfermos que no se deben de trasplantar son los que son el grupo de los trombóticos. Esos enfermos no deben de ser trasplantados. No porque lo diga yo, sino que hay un buen número de trabajos que apoyan que el trasplante en HPN hemolítica en pacientes con falla medular tipo mielodisplasia o anemia aplásica está total y absolutamente recomendado, y además es económicamente más factible que utilizar eculizumab y los futuros inhibidores de complemento que pueda haber. ¿Cuál es el mejor trasplante? En donde se trasplanten más enfermos. El grupo de trasplante que trasplanta más son los que tienen los mejores resultados. Entonces, usar trasplante, el que sea el pertinente o el que haya como donador en estos enfermos. Esos serían mis comentarios y mis recomendaciones. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. Elia, Efren o Diego, ¿quieren hacer algún comentario? Adelante, Elia. No, yo nada más lo que preguntabas de la profilaxis primaria, sí o no, de aquí a que el paciente buscamos una solución mejor, como meterlo a un ensayo clínico, conseguirle algún inhibidor, o como dice el doctor, ¿no? En casos muy dirigidos, ver si se beneficia o no de trasplante. Pues por el doctor López empezamos a anticoagular como profilaxis primaria a los pacientes en el hospital, gracias a una evidencia de un artículo del blog de 163 pacientes, donde era un análisis retrospectivo, pero demostraron que los pacientes, si tú los dabas anticoagulación profiláctica con antagonistas de vitamina K versus no, pues al seguimiento era 35 versus 0% de trombosis a largo plazo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, el doctor empezó como en el 2014 y hicimos un pequeño análisis de anticoagulados, no anticoagulados nosotros ya, y tuvimos 0 versus 20%, ¿no? De trombosis. Entonces, pues parece que sí disminuye este desenlace en los pacientes, así que lo hemos seguido utilizando. De acuerdo. Diego, adelante. Ya, bueno, buenas noches. Bueno, es una enfermedad muy rara y eso hace que sea difícil los consensos internacionales y más difícil aún los consensos nacionales, y todavía más difícil los consensos entre adscritos dentro de un mismo hospital sobre cómo manejar la enfermedad, ¿no? Aunado a que pues, puede haber presentación hemolítica, presentación aplásica, presentación trombótica, que afortunadamente la trombótica es muy rara y lo comentábamos en el grupo hace rato, al menos en nuestro centro, y lo comentaba Efren también allá en su centro, en el general, es muy, muy rara. Lo que usualmente tenemos nosotros son las presentaciones aplásicas y bueno, con desenlaces pues diferentes de paciente a paciente. Cabe también mencionar que el paciente que presentamos es un garbanzo de la libra, ¿no? O sea, un paciente con HPN, darle eculizumab, trasplantarlo, después del trasplante darle eculizumab, hace H y darle ruxolitinib. Es lo ideal, es lo que se hace seguramente en Alemania, en Estados Unidos, en primer mundo, pero desgraciadamente dista mucho de lo que hacemos nosotros. Nosotros, pues en la vida real mexicana y más en la institución pública, pues estamos ahí con ácido micofenólico y folatos y prednisona y ciclosporina y lo que como podamos más o menos estabilizar a nuestro paciente. Y algo importante que comentó el doctor López es llevarlos a trasplante, manejarlos como podamos y con lo que tengamos desgraciadamente, pero sí buscar llevarlos a trasplante lo más pronto posible. Es difícil, no en todos los lugares hay trasplante, obviamente en México, pero creo que hay buenos centros y hay ciudades grandes donde si mandamos a un paciente bien estudiado y bien justificado,
es aceptado, ¿no? Dentro del IMSS, dentro del ISSSTE y dentro de la sanidad pública, ¿no? El INCAN me refiero. Y pues nada más, es mi argumento. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? Si me lo permiten, ¿podría hacer un comentario? Comentario tipo pregunta para el doctor Karpovich y bueno, para todo el grupo hematológico, residentes y adscritos. Tomando en consideración que en ese grupo de pacientes, doctor Karpovich, tuvieron una anticoagulación en pacientes, vamos, de inicio y de primera línea de anticoagulación, ¿ustedes considerarían que sería prudente hacer una especie de escala pronóstica dentro del grupo de los pacientes con HPN para determinar quién se puede anticoagular de manera temprana y en aquel otro que tal vez no lo requiera? El hacer una escala precisa en este rubro. Pues voy a hablar por mí y me gustaría conocer la opinión de la doctora Elia Apodaca, porque este estudio que ella hizo mención, a mí me convenció de la utilidad de la anticoagulación en pacientes que tienen una clona en granulocitos igual o mayor del 50%. El criterio que utilizamos para anticoagular es precisamente este. Si el paciente al diagnóstico tiene una clona de la suma de tipo 2 con tipo 3 igual o mayor del 50%, lo anticoagulamos. Y lo anticoagulamos con acenocumarol, porque es lo que tenemos. Y lo que hacemos es estar midiéndole su INR y una cosa que es muy importante, que es la cifra plaquetaria. En ocasiones los enfermos con HPN hemolítica hacen trombocitopenias y esas trombocitopenias a veces pueden llegar a ser importantes. Suspendemos la anticoagulación cuando la cifra plaquetaria es igual o menor de 50,000. En ese momento suspendemos la anticoagulación, seguimos vigilando al enfermo. Cuando alcanza una cifra mayor de 50,000, otra vez los volvemos a anticoagular. Crear una escala, pues, para empezar no se me ocurre cuál escala podría ser, sino esta toma de decisión que tiene un peso objetivo muy claro, que es la clona. Finalmente decir, pues si tiene más de 50, quiere decir que tiene mucha enfermedad y que ese grupo de enfermos son los que deben ser anticoagulados. ¿Por qué? Porque el riesgo de trombosis es altísimo en ellos. Y finalmente la trombosis en HPN es algo que sucede más frecuentemente que la capacidad clínica para identificarla. Es decir, hay pacientes que hacen microtrombosis intestinal y decimos, no, pues es que le duele el abdomen, pues porque que si hay depresión del óxido nítrico, que si hay irritación peritoneal por el depósito de la hemoglobina, por todas las razones que tú quieras. Pero si a esos enfermos les buscamos de manera propositiva trombosis, la probabilidad de encontrarla supera a la clínica. Por lo tanto, si queremos manejarnos de una manera más propositiva en términos de que les vaya mejor a nuestros enfermos, porque van a sufrir esta complicación fatal, bueno, no fatal, pero que los pone muy mal, que es una trombosis, entonces utilizar los métodos para tratar de identificar trombosis en sitios pulmón, a nivel intestinal. Y la otra es, ¿cuál es el valor que tiene el dímero D en HPN? Eso no lo he podido encontrar. Hay autores que dicen que la simple hecho de la hemólisis aumenta el dímero D. Yo no sé. Simplemente aumentar el dímero D. Entonces habría que tener valores, también tener algún punto de corte, como sucedió en el COVID, por ejemplo, donde de tal nivel para arriba seguramente va a tener trombosis, de tal nivel no, pero es muy difícil. Yo creo que es mejor
anticoagularlos siguiendo alguna de estas recomendaciones que llevan en nutrición, e insisto, tener más pacientes que se puedan estudiar para validarlo mejor. O como lo hacemos con ferritina y proteína C reactiva al mismo tiempo para diferenciar, pues, entre si es inflamatoria o de otro origen. Podría ser útil. Margarita, ¿quería comentar algo también? Hola, sí, voy a virar un poquito de tema. Me llamó la atención que el paciente se trasplantó, se le hizo un trasplante haploidéntico y tiene quimera del 50%. Si bien, como ya dijeron el doctor López Karpovich, el trasplante es una medida terapéutica que puede definirse como curativa en el paciente, hay que tomar en consideración la evolución del paciente y el contexto, ya que es un paciente con una enfermedad benigna, con muchísima probabilidad de sensibilizarse y de hacer falla de injerto tanto primaria como secundaria. Entonces eso es importante desde antes del trasplante considerar el contexto y posterior al trasplante hacer la vigilancia para evitar que vaya a perder el injerto y que la hematopoiesis autóloga pues nos vaya a regresar el cuadro clínico del paciente, más que nada. Muy bien. Muy bien. Pues si nadie más tiene comentarios, ya nos pasamos de nuevo del tiempo, pero bueno, se puso interesante la discusión. Yo les agradezco a todos y le dejo al doctor Mellón para dar pues las palabras finales. Pues nada más darle las gracias a los residentes. El número de residentes conectados fue muy bueno, por arriba de los 100, mucho más de 100. Entonces, esto a la mesa directiva quiero decirles que nos da mucho gusto que los residentes hayan respondido al interés que está poniendo la agrupación en ustedes. Estas sesiones son para ustedes principalmente, aunque ya saben que en la página de la agrupación estas sesiones grabadas luego se suben para que las pueda ver cualquier otro socio de la agrupación y tenga la utilidad que tienen estas discusiones y las presentaciones y los comentarios. Pero me da mucho gusto que los residentes se conecten, síganlo haciendo, porque finalmente pues es un esfuerzo que hacemos en la agrupación para acercarnos a ustedes, para contribuir un poco en su educación de la especialidad, y bueno, también gracias a los profesores de las diferentes sedes que están al pendiente, que los estimulan, que revisan los casos clínicos y que se conectan también, y creo que estas sesiones son una muestra de cómo podemos innovar a través de la agrupación y acercarnos más particularmente a los jóvenes que están en formación en la hematología. Y pues sin más, muchas gracias a todos y nos veremos el primer miércoles del mes para la sesión mensual y luego el tercer miércoles para la siguiente sesión interinstitucional de médicos residentes de hematología. Muchas gracias, pasen ustedes muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.